Hola, ¿qué tal? Hoy estoy aquí en Nuevo León con una vista impresionante del Tecnológico de Monterrey. Y tuve la oportunidad de platicar con Salvador Alba, quien fuera durante casi una década presidente de esta institución, que por cierto cumple 80 años de vida en septiembre del 2023. Con Salvador tuvimos la oportunidad de platicar de muchas cosas sobre liderazgo, sobre el sector privado y lo que aprendió ahí, sobre el rol de los empresarios en la sociedad y sobre todo ideas de su libro Un México Posible, que plantea una visión inspiradora para nuestro país. Espero que disfruten mucho de esta conversación. Salvador Alba, bienvenido. Bienvenido, Arturo, qué gusto saludarte. Vamos a empezar hablando un poquito sobre tu trayectoria. Te formaste como ingeniero químico en el sector privado, tuviste una larga carrera en muchas empresas, incluyendo empresas globales como PepsiCo, con impacto en México y en América Latina, y con aportaciones muy importantes en muchos temas, incluyendo innovación, mercadotecnia, emprendimiento. Y empiezo con tu trayectoria porque creo que mucho lo que has logrado hacer después de tu carrera en el sector privado fue porque tomaste algunas ideas, algunos conceptos que internalizaste en tu propia vida y que los has llevado a otros sectores y que los has además plasmado en algunos libros, Empresa Admirada, Tu vida, tu mejor negocio. Entonces, si tuvieras que resumir los conceptos más importantes, las ideas más importantes que aprendiste en el sector privado, ¿cuáles serían? Híjoles, es una pregunta bien compleja. Deja tratar de arrancarte. Yo al final me considero que soy un emprendedor de vocación. Emprendí negocios desde los 16 años, pero terminé dirigiendo empresas hace más de 40 años y durante este tiempo mi actitud siempre fue en esa búsqueda de pensamiento diferente, sobre todo en los procesos de administración. Tuve la oportunidad de conocer a Michael Porter y darme cuenta que los procesos de planeación que estudiamos en las escuelas pues no tenían nada que ver con sus ideas. Después conocí a Michael Hammer, que fue el que retó a la reingeniería de las organizaciones y dejar de pensar en, la, en los hilos de poder. Y luego también en Stanford estuvo Jerry Porras, ¿te acuerdas que escribió el libro de Build to Last? Donde él decía qué hace que las empresas perduren por siglos y encontró este tema de sentido de propósito, de cultura. Entonces, todas estas piezas que al final académicamente eran piezas individuales, traté de llevarlas a un proceso para poder aterrizar en las empresas. A mí me tocó entrar a Sabritas dentro de una de las crisis más duras con el presidente López Portillo, que unas devaluaciones enormes, y nos tocó crear un negocio de la nada. Y entonces creé una metodología que se llama BOC, que es alinear la visión, la organización y la cultura. Y la verdad que si tocas esas tres piezas, pues generalmente haces una transformación profunda. La mayoría se enfocan a tocar una visión, una estrategia, pero pocos cambian la forma de organizar. Y hoy, después de Internet hace 40 años, pues requieres velocidad. Entonces, todas las organizaciones están diseñadas con las teorías de Adam Smith de hace 3 siglos. Y después, si tocas la cultura, es poderosísima porque empoderas la organización, pero poca gente se da cuenta porque esto es intangible. Y entonces, esta metodología me tocó vivirla en todas las asignaciones que yo tuve. En mi actividad en Sonrix, después vine a Gamesa, después manejé PepsiCo Latinoamérica de alimentos, luego bebidas, y en el TEC, y te diría que prácticamente en todos se aplica lo mismo. La gente está buscando un sentido de propósito, una estrategia que te diferencie, que se salga del commodity, y una vez que la pones, pues ponte a accionar sobre ella, organízate
Y eso al final fue también lo que me tocó hacer los 9 años que estuve en el TEC de Monterrey, ¿verdad? Y sabes, cuando te conocí hace unos 10 años, me acuerdo que platicamos de VOC. Me decías en ese entonces que la mayoría de los líderes son muy buenos para la parte de visión, se ponen un poquito menos cómodos cuando se meten a la organización y que muy pocos llegan al tema de la cultura, que probablemente es lo más difícil. También me gusta mucho tu definición de liderazgo. Creo que cualquiera que ha tenido el privilegio de trabajar contigo, de hacer proyectos contigo, la vive. ¿Nos puedes contar un poquito cómo defines el liderazgo y cómo lo has llevado en tu propia vida? Sí, mira, lo que sucede es que nos tocó vivir un mundo que se movía muy lento. Entonces, los liderazgos vienen desde la historia de la humanidad y el ser humano, liderazgos jerárquicos en donde estás esperando que decida el patriarca, el jefe, y los demás son súbditos, y esa cultura está arraigada el día de hoy. Entonces, y cuando llega un líder, pues piensa que a él le toca dar las órdenes, decidir, y la verdad realidad es que hoy la gente quiere ser parte de un propósito, quiere ser parte de las decisiones, y entonces hoy requieres, si quieres mover organizaciones muy rápidas, un liderazgo que te inspire, que no te dé las respuestas, que comparta la toma de decisiones, que cuando haya un problema, un reto, pues realmente siente al equipo y sea el último en hablar, y que generalmente él sea parte de o se una a las decisiones del equipo. Y eso le cuesta mucho trabajo a un líder que quiere rapidez, agilidad, pero al final lo más importante para un líder es preparar otros líderes, y la única forma de hacerlo es teniendo la paciencia y dejándolos que ellos puedan empezar a trabajar colaborativamente hacia un sentido de visión, y eso lo practican muy pocos. Seguimos todavía teniendo liderazgos eminentemente jerárquicos, y si tú le preguntas a la gente, oye, ¿el líder decide? Pues te van a decir que sí, y yo creo que un líder que decide hace una organización tremendamente lenta y con gente que se siente que no son parte realmente de la construcción de una visión de un sueño. ¿Verdad? Y en 2011 te tocó a ti precisamente construir una nueva visión en lo que yo considero una de las instituciones fundamentales de México, que es el TEC de Monterrey, que es una universidad privada, pero que forja en gran parte al futuro de México. Y quiero preguntarte, en 2011 llegaste como rector, después como presidente del TEC. ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué tuviste que hacer para construir una nueva visión y cuál crees que fue o que es tu legado en el Tecnológico de Monterrey? Mira, el TEC siempre ha sido una organización muy exitosa, con una presencia en todos lados. Cuando tú revisabas su misión, que nadie se la conocía, pero era una hoja completa que podía aplicar todo. Casi podías decir que este es un país. Y la realidad es que empezamos a ver qué nos diferenciaba y a tratar de en una frase pequeña poner realmente cuál era nuestra visión. Somos una universidad de investigación o de formación, que ese es un dilema en las universidades de prestigio. Y al final definimos en ese momento que formamos líderes con espíritu emprendedor y sentido humano. Frase que todo el mundo entiende, pero que también nos dimos cuenta que ninguna universidad del mundo tiene la palabra liderazgo y sentido emprendedor y la parte humana en su visión. Y esto nos llevó a que si nosotros vamos a preparar soñadores que persiguen sueño, que eso es un emprendedor, pues no le podemos dar un sistema de educación tradicional, tenemos que desarrollar soft skills, cambiar el modelo educativo, y esto nos llevó a que de una frase pequeña, pues empezamos a cambiar el TEC, a hacernos muy atractivos, porque pues hoy el motor de una sociedad pues es esta capacidad de emprendimiento, y el TEC se declara, y en el momento que declaras todo esto, pues empiezas a crear educación para emprendedores, aparece INC Monterrey, aparecen instituciones apoyando esto, y curiosamente no había rankings de emprendimiento, había uno de Princeton Review, donde pues ni nos medían. Bueno, cuando yo dejé el TEC,
ya nos medían en el cuarto sitio de todas las universidades que ellos miden. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el poder de una visión es poderosísimo porque hace que la energía de todos se vaya en esta dirección. Y la otra es, las universidades son tan buenas en su capacidad de atraer al mejor talento, porque la unión de talento pues genera esta magia después que transforma una sociedad. Entonces, el TEC tenía que ser una universidad atractiva para cualquier talento sin importar nivel socioeconómico. Me parece que un gran logro también del TEC fue haber creado estas becas Líderes del Mañana, en donde pudimos realmente ser una universidad que privilegia el talento académico más que quien pueda pagar la universidad. Y al final, pues el TEC estaba en el lugar 380 en los rankings de QS, y cuando yo salí, pues ya andábamos en el lugar 150 del mundo. Entonces, y por otro lado, pues la selectividad, ya andábamos nosotros en aplicaciones de estudiantes que querían entrar al TEC, pues los últimos números que yo recuerdo antes de pandemia, aceptábamos al 60%, es decir, rechazamos 40% de las solicitudes. Entonces, la calidad de alumnos, la diversidad, pues era sensacional, y esto pues genera también una dinámica que implica cambiar también los modelos educativos, los profesores. Es una energía que implica también cambiar nuestros campos para hacerlos integrados a la ciudad, integrados a la calidad de vida que está buscando también el que viene de otra ciudad o de otro país. Entonces es un proceso que inició. Yo pienso que el proceso de cambio del TEC, a lo mejor me tocó dejarlo al 20-30%, porque yo sí me imagino al TEC pues, siendo motor para poder transformar el medio ambiente en las ciudades, lo que al final hizo Stanford en Silicon Valley, o MIT y Harvard en Boston. Es decir, yo sí creo que el atraer talento es lo que diferencia hoy a las regiones del mundo, y que son las universidades, y pluralizo, porque a mí me encantaría que hubiera 3 universidades, inclusive de mayor prestigio que el TEC en Monterrey, y te aseguro que el per cápita de ingreso en Monterrey, la capacidad de atraer no manufacturas, sino otro tipo de organizaciones estaría. Yo veo esa visión, por eso, aunque tuvimos buenos avances, yo creo que de lo que el TEC puede ser, estamos al 30%, ¿verdad? No, y creo que esa misma visión, y voy entrando a otro tema, esa visión es, de cierta manera, un microcosmo de lo que podría ser México, de lo que podría lograr México, ¿no? Porque llevaste una organización mexicana a crecer y a aparecer en los rankings globales, ¿no? Como México debería estar en los rankings globales. Y llevaste a la cultura del TEC a cambiar, a abrirse, a convertirse, el distrito TEC es una belleza, ¿no? Como ejemplo de cómo se conecta con el resto de la ciudad de Monterrey. Y creo que eso, de cierta manera, puede ser algo que podemos replicar, no solo en otras ciudades del país, sino como concepto en una visión para nuestro país. Salvador, hablemos de Un México Posible, este libro que con José Antonio Fernández Carvajal publicaron en 2018. ¿De dónde nació la Publicamos idea? también, oye, Arturo, publicamos juntos, ¿eh? Realmente este libro no hubiera salido si tú no nos pones en orden y también nos exiges, ¿verdad? Porque en nuestras agendas dedicarle tiempo a esto no fue fácil. Fue un placer aprender de ustedes y trabajar con ustedes en este proyecto de visión de país. Pero cuéntanos la idea, de dónde nació la idea y cuál es la tesis principal de Un México Posible. Mira, el consejo que presidía José Antonio, y yo llegando también nuevo ahí al TEC, pues empezamos pues, lo natural, a salir a ver las mejores prácticas que existen en el mundo, en las universidades, y cada año el consejo salíamos, recuerdo el primer viaje fue a Stanford, después a UT Austin, y después empezamos a salir a Singapur, a China, a Israel, a todos los países. Y la verdad es que teníamos la fortuna de que nos recibían
los líderes, en algunos casos los primeros ministros, y podíamos ver las transformaciones que habían dado las ciudades Corea, y nos damos cuenta que había elementos comunes ejecutados diferente por las condiciones de sus países, y regresamos a México y nos damos cuenta que en México traíamos otros chips, que en realidad llevábamos muchos años, más de 40 años, sin crecer. Nuestro crecimiento ha sido muy incipiente, del 2%, casi igual que la población, y decíamos, ¿qué nos está atorando? Y veíamos que las respuestas eran relativamente simples, pero no estaban en las prioridades de nadie, como lo sucede en muchos de estos países. Y entonces, comentando con José Antonio, dijimos, oye, creo que es la oportunidad también, tenemos una responsabilidad de compartir todo esto en un documento. Venía un proceso también, esto fue en el 2016, venía 17, venía un proceso electoral en el 2018, y dijimos, creo que podemos contribuir con un documento que siguiendo la misma línea de alinear una visión, una organización y una cultura, establezca ciertas líneas o principios para crear esa narrativa para un México diferente que nos una alrededor de esto que hoy, al día de hoy, no tenemos una narrativa, ¿verdad? Inclusive no tenemos ni un diagnóstico, sabemos que estamos en un lugar donde no quisiéramos estar, pero si revisamos todos los rankings de México en educación, en seguridad, en todo, pues están muy mal. Entonces la pregunta es, ¿cómo te diriges? Entonces hoy ves en todos los grupos sociales listas enormes de acciones y páginas, y la realidad es que es muy aburrido, y eso es una mejor, si lo hiciéramos es una mejora continua, porque de todas maneras el mundo evoluciona, y si no nos concentramos en 2, 3 cosas, pues realmente a dónde vamos no lo sabemos. Lo que sí es un hecho es que yo le pregunto a la gente, bueno, ¿cuál es el diagnóstico de México? Dámelo en una palabra. Y no lo saben decir. Y creo que para mí el diagnóstico es que nuestro crecimiento ha sido incipiente y mal distribuido, así de fácil. Y cuando tú lo ves, porque hablamos de que si los gobiernos anteriores, nuevos, en los últimos 40 años, el ingreso per cápita del mundo se duplicó y el de México creció cero. Prácticamente andamos en los $10,000 y mal distribuido. Entonces, sí somos uno de los países con peor desempeño del planeta. Inclusive llegamos hace 25 años, 30 años, éramos una economía en tamaño arriba de China. Éramos la 9, China era la 10, y hoy estamos en el 16, 17, y a la velocidad que vamos, pues vamos a perder. Y hoy lo vemos, por ejemplo, cuando tú revisas los últimos 5 o 6 presidentes de México, pues el crecimiento promedio ha sido del 2%, ligeramente arriba del crecimiento de población. Entonces, ¿dónde está el beneficio real de la población? Curiosamente, yo veía que el mejor desempeño lo tuvimos con Carlos Salinas de Gortari de 4, pero hoy estamos en cero, literalmente en crecimiento cero. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le haces para que este país duplique su ingreso por habitante a la mayor velocidad, que es bastante factible? Lo que pasa es que nadie lo ve, y que subamos al país a $20,000. Corea anda en 30,000, pero ¿cómo le hacemos y con una menor dispersión entre el que menos tiene y el que tiene? Y eso fue el planteamiento de establecer en este libro, que me parece es un gran documento, pero pues que no lo estamos siguiendo, está muy alejado de donde estamos hoy en la estrategia. Creo que hablando de liderazgo, como hacíamos hace rato en el contexto del sector privado, y en donde decías que un líder es alguien que inspira, no el que te dice qué hacer. Si adaptamos esa idea al liderazgo que necesita México, creo que el libro rescata una visión del país del sí. ¿Nos puedes platicar un poquito cuál sería una visión que inspiraría a los mexicanos, a las mexicanas para crear este país que podríamos tener, para vivir el potencial que tiene nuestro país? Mira, el primer tema es cómo manejar una energía positiva. Los seres humanos estamos siempre a la defensa,
vivimos retos todos los días que nos llegan y generalmente actuamos con una energía negativa. Entonces, lo primero es cómo un país joven de mucha gente que quiere progresar, quiere mejorar, le unimos una energía positiva. La otra pregunta que nos hicimos, si recuerdas, era ¿cuál es el diferenciador o la ventaja competitiva de México cuando vemos todos los rankings que andamos muy mal? Y nos dimos cuenta que México, cuando tiene rumbo, lo veíamos mucho en los temblores, cuando no interviene el gobierno, sale la gente y se organiza y es muy empática en ayudar a los demás. Y entonces decíamos, en México, y nos sucede también mucho en el norte, en Monterrey, cuando hay huracanes o problemas, hacemos que las cosas sucedan. Entonces decíamos, oye, ¿cómo le levantamos el orgullo y la autoestima al mexicano de cuando tenemos rumbo y dirección, hacemos que las cosas sucedan? Y si tú recuerdas, bueno, pues dijimos, bueno, eso cómo lo trasladas a un eslogan que nos podamos apropiar o se pueda apropiar la sociedad. Y dijimos, bueno, México, el país del sí. Y por otro lado, dijimos, a ver, ¿qué es lo más valioso de México? Que hoy si te pones a ver, es por lo que más nos admiran, pues porque tenemos gente joven. México es el país número 9 en el mundo en cantidad de gente joven, que es este bono demográfico, que si no lo aprovechamos se nos va a acabar. Y entonces dijimos, oye, ¿cómo capitalizamos en esta energía? Ahora implica darle nuevas capacidades, enfocarte en la educación, todo esto que tú y yo establecimos o platicamos en el libro, pero al final, imagínate decirle a la gente, México, hacemos que las cosas sucedan, México es el país del sí, y enfoquémonos en poquitas cosas, porque en realidad la gente confunde entre qué hay que hacer la tarea y qué son cosas que transforman, que te llevan a otro nivel. Y sin duda establecimos 4 grandes bloques que hoy pues, califican mal, y sin duda en una economía de talento, pues el talento pujante, comprometido es importantísimo. Hoy México no le da la oportunidad a mucha gente de buena educación. A nivel universitario, solo el 19% tienen sus capacidades, sin hablar de la calidad. Entonces, cuando vemos los bajos salarios en México, pues tienen que ver con oferta o demanda, pero también con las capacidades de la gente. Por otro lado, una característica que tiene México, tiene un vibrante espíritu emprendedor. En los estudios donde le preguntas a la gente, contra otros países, si van a emprender un negocio en los próximos 2 años, México y Colombia califican como los mejores países del mundo. ¿Qué quiere decir? Que hay una energía, pero inhibimos este espíritu emprendedor porque les hacemos casi imposible emprender sus negocios. Yo estimo que en México hay ahorita 8 millones de emprendedores, que es el 2% de la población mundial, y que ellos podrían abrir, 1 millón de ellos podría abrir mañana un negocio si se les simplificara la vida y crear 3 empleos, y entonces generaríamos 3 millones de empleos y no 800,000 empleos, que es lo que creamos los últimos 12 meses. Cuando tú generas 800,000 empleos, pero hay 2 millones de gente queriendo empleos, pues los salarios tienden a... Y ve los Estados Unidos. En este mismo periodo, Estados Unidos generó 5 millones de empleos, que equivalente a la población de México debíamos estar generando 2 millones de empleos nosotros. Entonces, nos sentimos felices por el resultado de 800,000 y la verdad, y los salarios nuestros, pues, están en 500 pesos el día y en los Estados Unidos están a 4,000 pesos el día. Estamos hablando de unas brechas que tenemos que corregir. Entonces, si corregimos esas brechas con nuevas capacidades en la gente, pues seguramente. Entonces, al final, el talento, este vibrante espíritu emprendedor, y la otra, saber que la gente quiere vivir en lugares seguros, divertidos y donde pueda desarrollar su calidad de vida. Y esto tiene que ver con la formación de ciudades. Nosotros, desgraciadamente, expandimos en la urbanización, las manchas urbanas las expandimos 6, 8 veces y la población creció 2 veces, y entonces pues creamos un desastre urbano que hoy genera contaminaciones, falta de integración,
falta de inclusión, porque separamos los que dan servicios a la gente de buen poder adquisitivo viven en otros lados y entonces pues tenemos una sociedad poco incluyente porque hoy lo que vimos en Asia es que el que tiene dinero vive en los mismos lugares que la gente que no lo tiene y al final comparten la educación, comparten las escuelas, comparten los parques. Entonces, al final, el que tiene posición económica de una otra forma es solidario y subsidia a que la gente tenga un piso parejo. Nosotros excluimos también estas posibilidades. Y por último, sin duda, crear un ecosistema muy amigable para las empresas, que les dé certidumbre, Estado de Derecho. Entonces, pues en todos estos calificamos mal, pero no lo veamos así. Si los corregimos, rápidamente podemos expandir. Y al final eso fue lo que hizo China. Los que han tenido oportunidad como tú de ver el modelo chino, pues metieron 80 millones de emprendedores a través de las plataformas de Alibaba y cuando ves por qué generaron crecimientos del 10-12, fue por el emprendimiento. Y eso mismo México lo puede detonar mañana con complejidad, pero no lo estamos viendo, ¿verdad? Salvador, el tema del talento es muy importante. Me gusta mucho que tocaste esa parte, esa restricción. Cuando yo entré al TEC de Monterrey, encontré ahí una meritocracia, porque mi esfuerzo me llevó a conseguir una beca, mi beca me llevó a terminar mis estudios y mis estudios me llevaron a hacer una maestría en el extranjero y de ahí para adelante, ¿no? Y cuando he estado en el sector privado, también en algunos lugares se encuentra también una especie de escalera meritocrática. Si le echas ganas y haces las cosas bien y tienes ideas, puedes crecer. El sector en donde no encontramos una meritocracia es el sector público. Y muchas de las ideas que planteas en el libro, de Un México Posible, pues lamentablemente las ejecuta el ejecutivo, el legislativo o el poder judicial. La pregunta es, ¿cómo crees que podamos crear una meritocracia pública en México para que esta visión la pongamos en las mejores manos? Sí, mira, aunque definitivamente en el sector privado hay un sistema de meritocracia mejor, eh, yo creo que tampoco está en lugares donde debe estar. El problema fundamentalmente del gobierno, pues es que los incentivos no están muy claros, no hay programas de carrera, la gente cambia dependiendo la lealtad al funcionario, salvo en el servicio exterior, que se supone que hay programas de carrera, pero necesitamos nosotros empezar a organizar y a gestionar el gobierno en forma diferente e incentivarlo también económicamente para que la gente quiera trabajar ahí. Recuerdo yo en Singapur, que una población que no crece, y ellos nos decían, fíjense, un país muy pequeño, decían, invertimos 30 millones de dólares para entrenar los estudiantes más brillantes para que se vayan a las mejores universidades del mundo gratis y regresan y tienen la obligación de trabajar 3 años en el sector público. Entonces resulta que el sector público tiene al mejor talento que les ha hecho pues toda la digitalización de procesos, pues mucho de lo que necesitamos hacer en las empresas. Entonces, estos fondos desde la perspectiva de gobierno para incentivar a que la gente salga a estudiar, regrese, haga su proyecto social o se quede de por vida a trabajar en el sector público, todo eso debía de estar. Lo que sucede es que en la forma de organizar nosotros, casi todas nuestras empresas y el gobierno, fragmentamos por silos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién es responsable del talento en el gobierno? Pues nadie. ¿Quién es responsable de la cultura? Pues nadie. ¿Quién es responsable de los sistemas? Hoy tú requieres que haya sistemas ciudadanos homogéneos, iguales para todos, pero hoy tú vas a Hacienda, al SAT, y pues tienes que meter expedientes con cada uno de ellos. Entonces, requieres gente que aprenda, que sepa cómo gestionar. La mayoría en el gobierno llegan a posiciones después de elecciones prácticamente sin experiencia en operación
y hoy tú ves que las capacidades de la mayoría de personas en el sector público y privado no tienen las capacidades para enfrentar los retos del mundo. Entonces, si esto no lo cambiamos, de nada nos sirve tener una visión si no vamos a tener capacidad de cambio. Y por eso también una parte del libro es que en realidad el cambio ya no se da en los países, se da en las ciudades. Entonces, resolver el problema de México es muy complejo, pero el resolver el problema de 3 o 4 ciudades sí puede ser posible, y estas 3, 4 ciudades generan también los experimentos que después todo el mundo empieza a imitar. Y hoy tú ves que el mundo, pues la innovación del mundo se está dando en 8 regiones, 8 zonas geográficas que no tienen frontera, y creo que esa es la otra gran oportunidad de México. Según datos del INEGI, en 2050, Salvador, 80% de la población de México va a vivir en 20 zonas conurbadas. Yo creo que si hacemos 20 buenos planes y 20 buenos gobiernos en esas zonas en México, nos podemos olvidar de quién es el presidente completamente. Totalmente, pero tenemos que tomar una medida que nos va a doler en el alma, cómo financiarla, porque hoy todavía venimos de una cultura paternalista donde papá gobierno central y nosotros tenemos una belleza que nunca hemos cobrado impuestos prediales de clase mundial. A la gente cuando hablas de estos temas le duele y se enoja, pero en realidad es la forma de crear ciudades incluyentes y ponerles cordones. Si nosotros no limitamos el crecimiento a la planeación, podemos crear ciudades que no se van a poder vivir. Y esa ha sido la historia de México. En el norte del país llegaron prácticamente el mismo Monterrey. En los últimos 25 años pasamos de 3 a 5, un poco más de millones de habitantes, duplicamos la población, y cuando tú ves crecimos 2.9% anual. 85% del crecimiento fue por inmigración, no porque mejorara. Y cuando tú ves los indicadores de calidad de vida, transportes, contaminación, es tan terrible. Entonces, en toda esta gran oportunidad que hay de conectarnos con Texas, con Estados Unidos, tenemos que tener cuidado porque nosotros no podemos ir a mayor ritmo. Llegan las fábricas, se quieren poner, pero ¿y quién va a resolver el desastre? Con los salarios que estamos pagando, pues esas gentes no pueden contribuir a su calidad de vida, a los servicios, y si seguimos expandiendo manchas urbanas, podemos crear unas ciudades invivibles, y dentro de 20, 30 años vamos a decir, ¿qué monstruo construimos? Bueno, pues el mismo monstruo que construimos los últimos 20 años de ciudades realmente inseguras. ¿Y con qué presupuestos manejas una ciudad creciendo con esas manchas urbanas? Entonces, el desastre urbano con que México se ha urbanizado, sin duda es uno de los problemas más serios, y esto implica en cambiar el paradigma de ciudades incluyentes, ciudades verticales y financiadas pues, por el que tiene dinero, ¿verdad? Me gustó mucho la historia que cuentas de Singapur y el gobierno de Singapur y cuánto invierten en tener servidores públicos de alto nivel educativo y compromiso. A mí me gusta usar la analogía de la selección nacional. Hay un mundial que no es el mundial de fútbol, es el mundial de quien tiene el mejor gobierno. Y en ese mundial realmente no tenemos la inversión o la capacidad de atraer a los chicharitos, a los mejores talentos a nuestro equipo. Se quedan jugando fuera y jugamos con los peores. Eh, Quiero hacerte una última pregunta sobre la visión de país, un México posible. Han pasado 5 años desde que el libro se publicó. ¿Crees que todavía es vigente la idea, la visión? ¿Cambiarías algo o crees que es simplemente poder encontrar la oportunidad de entablar esta visión para cambiar a México? Sí, mira, esa visión en realidad hoy dice un México posible, pero podía ser aplicable yo te diría que a más de 30, 40 países del mundo, porque los principios son bastante universales. Posiblemente el nivel de desarrollo, desempeño, debilidad o fortaleza cambia de país a país, pero la realidad es que enfocarnos en educación, en dar un piso parejo,
en impulsar el emprendimiento. Imagínate que la gente, yo recuerdo en Singapur hace más de 30 años podías abrir un negocio en 3 minutos por internet y te daban programas de entrenamiento, te veían como héroe. Imagínate, todo eso lo podíamos hacer mañana sin ningún problema, porque la digitalización pues, se maneja a nivel central. Entonces, todo eso lo podríamos hacer. Lo más difícil es cambiar la forma de vida en nuestras ciudades, ser una sociedad más empática, más incluyente, mejorar los procesos educativos. Todo eso requiere, pero también si tenemos ese rumbo y la gente se entusiasma en ese rumbo, lo vamos a ir corrigiendo. Y sin duda el tema que le duele a la gente es el tema de seguridad, pero el primer tema de seguridad es, pues, volvámonos a vivir más juntos. Mientras más nos dispersemos, pues va a ser mucho más difícil poder tener el control de seguridad, pero cuando tú vives urbanamente, vives en colaboración, estableces valores, pues la probabilidad de corregir los temas de seguridad es más fácil. Una última pregunta, platícame de la frase que tienes atrás, Powered by Optimism. Mira, yo tengo una creencia que en el mundo vamos a recibir todos los días problemas y cosas que nos llegan que no controlamos. Pero también habemos gente que nos gusta meternos en problemas y querer emprender y hacer cosas diferentes. Lo que es un hecho es que todo eso al final te genera un conflicto interno. Entonces, yo he tratado en mi vida de cambiar esa palabra de conflicto a reto. Entonces, cuando yo digo reto, hasta te emocionas. Dices, a ver, yo quiero más. La gente le gustan los retos, pero los retos tienen dos posibilidades. Utilizar lo natural en el ser humano, que es energía negativa, miedos, corajes, ansiedades, utilizar energía positiva. Entonces, como no es natural el uso de la energía positiva, te tienes que entrenar porque el cambio de mundo, pues no hay en la historia de la humanidad, pues no hay una historia de un mundo en tanto cambio. Entonces, si no estamos programados a manejar el optimismo, el por qué sí se puede, el ver el día de hoy, el aprender a vivir el presente, va a ser muy difícil vivir y por eso hoy vemos las crisis de ansiedad, que a pesar de tener satisfactores económicos, hoy que vemos los indicadores de felicidad que hace la OSDE, pues no hay correlación contra los países ricos. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? Pensábamos que tener riqueza te da bienestar y satisfacción, y no es cierto. Entonces, también creo que nosotros como sociedad, como líderes, tenemos también que cuidar los temas de bienestar, y creo que también en la organización de un gobierno, nosotros, si recuerdas en el libro, poníamos también un proceso para ver el bienestar, la prevención y la felicidad de la gente. Imagínate que tuvieras un ministerio de esto y no estar corrigiendo los problemas de los sistemas de salud después. Entonces, implica también empezar a cambiar la forma de gestionar los procesos humanos, pero me parece que lo que hace es fascinante la construcción de un país. Cuando vemos indicadores tan bajos como los que tenemos, pues no queda más que mantenerlos ahí o subir para arriba. Yo te garantizo que México puede crecer 10% anual sin ningún problema si detonamos algunas palancas que están ahí listas nomás para que las detonemos, nomás que no las vemos. Salvador, te agradezco por ayudarnos a ver más allá, por aventarnos el reto de cambiar del país del por qué no al país del cómo sí, y sobre todo, como dices, el hacerlo con optimismo. Y siempre es un placer platicar contigo. Muchísimas gracias. No, pues Arturo, muchas gracias a ti y te reitero el agradecimiento por pues, todo lo que has hecho por nosotros. Sé la vena social que tienes tú y estoy seguro que en algunas de las conversaciones que tenemos nos veremos pronto. Excelente, gracias.